Buenos días, encantada de teneros a todos por aquí y muy agradecida sobre todo porque hagáis posible este congreso. Ahora va a empezar Aldo Linares. Vamos a intentar mantener el timing de las ponencias para que no haya retraso. Aún así, en este momento tenemos un pelín de retraso. Aldo Linares hoy nos va a hablar de cuando lo sugerente se hace evidente. Es periodista, escritor, investigador de cuarto milenio. Comunicador social y periodista, Aldo también está relacionado con la organización de eventos de ámbito cultural, en el cual se desempeña en áreas de comunicación y asesoría. Además es parte de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Habitualmente da conferencias y participa en coloquios relacionados con temas heterodoxos. Aldo, ¿puedes subir? Bueno, aparte, Aldo tiene unas grandes capacidades, eso ya lo sabemos todos. De verdad, yo tenía muchas ganas de conocerlo personalmente, porque he hablado con él varias veces. Te agradezco mucho que vengas a Nerja, que sé que estás muy ocupado, Aldo, y bueno, aquí os dejo con Aldo Linares. Muchas gracias. Vamos a poner el PowerPoint. Muchas gracias por venir, gracias Ana, gracias Bart que está afuera, gracias Natalia, gracias a todo el equipo. Gracias por una mañana tan calurosa, pues acompañarme y estar un poco aquí en este momento tan peculiar y tan especial. Y en un sitio tan bonito además, con un mar tan alucinante. Y mientras vemos lo del ordenador para yo poder poner el PowerPoint. Sí. Tú lo vayas a hacer. Quería agradecer nuevamente que estéis aquí y agradecer la ocasión de poder tener eventos como este, en el cual pues se puede charlar y se puede compartir cosas bonitas y sobre todo cosas que de una manera u otra creo que quienes pasamos por aquí intentamos que os sirvan de algo, porque es la única razón real por la que por lo menos yo estoy aquí, de que esto sirva. No entiendo la transmisión de conocimiento sin que el conocimiento pase por uno mismo, sin que pase por la curiosidad de uno mismo. Y en mi caso esto es un poco una constante. Mis ganas de querer saber, de querer encontrar explicación a cosas que me pasan, a cosas que pasan a gente que conozco, a cosas que han pasado desde el principio de los tiempos y que tienen un sentido que creo que es trascendente en cuanto a lo que es la propia vida. Y mientras terminamos de poner todo esto, quiero pediros por favor que lo que os cuente, lo que os diga, lo exprimáis, que saquéis lo mejor de ello, ¿vale? Voy a poner el pie del micro y así lo tengo aquí. Disculpa, anunciaros que el taller de Jesús Poveda será de 12 a 2. Vale, pues para respetar los horarios y para que no se pase un poco el tiempo, primero quería deciros que lo de cuando lo sugerente se hace evidente es una expresión que para mí es importante en cuanto a que mi primer libro se llama así y mi primer libro ha sido un salto al vacío en cuanto la editorial Planeta me pidió hacer algo así.
yo había tenido invitaciones para poder hacerlo, pero pensé que hacer un libro no era como contar una batallita o contar cualquier cosa, sino que tenía que tener un sentido y que tenía que explicar algo. Y hacer un libro fue como enfrentarme a uno de los mayores enigmas que creo que cualquier persona que tiene un corazón, un sentimiento y una curiosidad pues se enfrenta, y es el enigma de la percepción. Porque me di cuenta que cuando estaba escribiendo el libro y a lo largo de mi vida, sin que mi vida sea nada especial ni nada por el estilo, sino simplemente la vida de alguien que está buscando algo, me di cuenta que la percepción había sido determinante para todo. Y que esa percepción era tan determinante porque me acercaba a algo básico que es la experiencia, vivir algo. Y que, digamos, la experiencia era una especie como de espacio de vivencias, de ese día a día de lo cotidiano, que nos acerca a todo, que nos condiciona a todo. Y digamos que esa experiencia, me di cuenta que desde pequeñín, desde que me empezaron a pasar cosas, y ya os digo, no soy ni una persona especial ni nada, sino soy simplemente Aldo Linares y con eso tengo bastante. Me di cuenta que esa experiencia también era una especie como interacción entre lo que había en mí, entre lo que ocurre en mí y lo que ocurría afuera. Porque digamos que esa conexión entre lo que pasaba dentro de mí y lo que pasaba afuera es lo que llamamos realidad. Y dentro de esa realidad había tantas cosas que pensaba: ¿qué se me está escapando? ¿Qué cosas están yéndose de un lado para el otro? ¿Qué cosas se están transformando? ¿Por qué si tengo 7 años, o tengo 8, o tengo 15, o tengo 35, las cosas se manifiestan como se manifiestan? ¿Qué es eso que se manifiesta? ¿Qué es eso que veo? ¿Qué es eso que siento? ¿Qué es eso que parece que está ocurriendo, que está ahí alrededor? Y eso me llevó a preguntarme: ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Fijaros, cuando empecé a escribir el libro, lo empecé a escribir en la pandemia. Y hacía 2 cosas. Por la mañana escribía y por la tarde hacía egiptología, y al día siguiente al revés. Y era fantástico, a mí no me afectó la pandemia en cuanto a sentir aislamiento ni nada, al contrario. ¿Sabéis lo bonito que es despertarte y encontrar que hay como una fila de pájaros en tu ventana que están cantando, y que estás escribiendo algo, y que por la tarde haces egiptología y que buscas? Pues me di cuenta que la naturaleza de la realidad en ese sentido había cambiado. Pero cuando acabé el libro y a día de hoy, me he dado cuenta que ese escenario de la realidad es como un conjunto de variables que está cambiando constantemente. Y que todo esto no tendría sentido si mis sentidos no funcionasen, mis sentidos físicos. Claro, nos dicen que tenemos 5 sentidos físicos, tenemos más, evidentemente. Tenemos más, o sea, tenemos muchas formas de sentir, muchas formas de vibrar. Pero esos sentidos son como unos cables de conexión, y parece ser que nuestra mente es el procesador, y que nuestro espíritu, digamos, es como la placa base de todo esto, que está allí. Y en ese punto de vibración se genera todo lo misterioso, se genera todo lo mágico, se genera todo lo deslumbrante. Y se generan grandes motores que para mí son la verdadera magia, que es el arte y la ciencia. Para mí las herramientas más mágicas que tenemos ahora son el arte y la ciencia. Y entre medias estamos nosotros, los humanos. Aunque la palabra humanos se nos quede corta muchas veces también. Y es curioso. Y es curioso, y lo digo porque, por ejemplo, esta imagen que estáis viendo es una investigación que hicimos con Cuarto Milenio no hace mucho, en un sitio que es la Asamblea de Extremadura, en Mérida. Un organismo público fantástico en cuanto a que nos dieron todas las facilidades para poder investigar allí. Un lugar donde se mezclan las capas históricas, y donde esa naturaleza de la realidad se convirtió en experiencia, no solamente vivida por mí, sino por gente de seguridad que ha vivido, que trabaja allí, ¿no? Y que tiene vivencias allí, políticos de distintos partidos que vieron lo mismo, que eso es una cosa curiosa, ¿no? que se pongan de acuerdo. Y algo más curioso, que viendo a una entidad, los políticos se queden callados,
que me pareció alucinante. Me pareció, ojalá apareciesen más entidades así, les dejasen callados a muchos de estos, ¿no? Pero en este sitio que es la biblioteca del lugar, fijaros, es tan interesante cómo la percepción juega con la experiencia y genera esos lapsos de realidad. Les llamo siempre lapsos porque la experiencia del misterio tiene algo muy curioso, y es que el misterio hace que en un momento determinado el sonido se encapsule, el tiempo se encapsule, que el espacio se encapsule, que sea como una franja pequeña. ¿Por qué ocurre eso? No lo sé. Probablemente porque justamente parte de nuestros sentidos, que los tenemos tan acondicionados a algo, pues perciben en un determinado punto algunas cosas. Pero claro, en este lugar, en este sitio donde estáis viendo, ver a una persona de otra época sentada, vestida de negro, con pinta de funcionario, esperando, genera una inquietud, genera una sensación de que un contexto histórico, de que una influencia de un espacio tan señalado como lo que fue antiguamente un palacio, donde ha habido muchos enterramientos de distintas épocas, donde una religión se pone sobre la otra justamente para mostrar una hegemonía, mostrar un poder, acaban generando esa especie de lapsos que en los testigos hacen que la experiencia se convierta en una visión de la realidad distinta, una visión de la realidad que es difícil de contar. Porque si un policía o un guardia jurado cuenta que ha visto a un señor caminando por esta esquina, mirando por la ventana, van a decir que está loco, ¿verdad? Porque si una persona en la biblioteca anterior que visteis está sentada buscando en unas cartas históricas y siente que detrás alguien se le acerca y la cabeza pasa por este lado, pues si lo cuenta van a decir que está absolutamente demente. Pero, claro, en todo esto, ¿qué late? ¿Qué es lo que está allí? Probablemente, que es una palabra que me gusta mucho usar y que demuestra que lo sugerente se hace evidente, es que hay un deslumbramiento, que nos salimos de nosotros mismos cuando vivimos estos fenómenos. Y que al salirnos de nosotros mismos, entramos como en otro estado de realidad. Entonces la realidad cambia, la realidad hace esto. Pero es que en ese sitio había una zona de mosaicos fantásticos romanos. Y toda esa zona, que era una antigua capilla, donde una mujer preguntaba dónde estaba el culto, dónde estaba una persona determinada. Claro, fijaros, todo eso está allí, pero está rodeado de tumbas. Y eso me hizo pensar también en cómo el hecho del misterio, ya centrándonos más en el misterio tal cual, y en esa percepción de la experiencia, de ese lapso de realidad, tiene que ver con otras formas de observación. Porque en esas formas de observación, cuando nos enfrentamos al misterio, está el silencio y la quietud. Porque ante el misterio nos quedamos callados, no sabemos qué decir, nos quedamos atontados. Pero al mismo tiempo tenemos una especie de forma inconsciente de darnos cuenta de nuestra individualidad, de que estamos absolutamente solos en este planeta, por mucho que hay gente a nuestro alrededor, pero que estamos completamente solos, que lo que estamos viviendo, que lo que estamos viendo, que lo que estamos experimentando, solamente lo estamos sintiendo nosotros, aunque haya alguien a nuestro lado que esté viendo lo mismo. Es una experiencia tan profunda que sin embargo conecta con las experiencias profundas que todos vivimos y que nos marcan. Véanse los sentimientos, por ejemplo, el primer amor, el primer chasco, la primera muerte que experimentamos de algún ser querido, el primer triunfo, todo eso nos marca. ¿Por qué? Porque son en el fondo como experiencias iniciáticas. Qué curioso que el misterio también tenga eso. En este lugar, con mi querido compañero del programa Carlos Largo, pudimos sentir también que cada sensibilidad, o sea, yo sintiendo lo que siento, viviendo lo que vivo, y Carlos investigando las circunstancias como reportero del programa, pues tuvimos puntos comunes, y en esos puntos comunes descubrimos que los sentidos de Carlos y mis sentidos se posicionaban de maneras similares y distintas ante lo que estábamos percibiendo. En este lugar se nota el peso de la muerte. No sé cómo explicarlo, pero la muerte se nota.
se nota mucho. Pero es curioso cómo mis sentidos lo percibían de una manera y los de Carlos de otra. Y los de un guarda jurado que estaba por allí de otra. Qué curioso cómo la realidad nos habla de maneras tan distintas. Porque en el fondo, todo esto es también producto de un espacio temporal, del tiempo que vivimos. Y estamos, nuestro tiempo y nuestro espacio son las cárceles, digamos, que simbolizan lo finito que es nuestro lapso en este paso terrenal. Y el tiempo, mezclado con la historia, como en sitios, eso, por ejemplo, que es una casa que estáis viendo, una casa que investigamos con mi grupo EPTA, mi querido grupo EPTA, descubrimos que el tiempo mezclado con la historia genera algo fascinante también, que es el valor que queda como muestra de lo que se ha vivido. Esto que estáis viendo es una imagen crística que estaba en un costado, en el suelo, y que no tenía que estar ahí, y que un señor reclamaba que por qué estaba ahí y dónde estaban los elefantes. A veces cuando tengo las percepciones que tengo, yo suelto cosas que sé que parecen absolutas tonterías o absolutas locuras, pero yo las suelto porque yo no soy otra cosa que un teléfono, nada más. Y al soltarlo resulta que después aparecieron una ristra de elefantes que estaban en un armario, que estaban puestos en fila y que pues eso le llamaba la atención, pero él preguntaba por esta imagen, que por qué estaba en el suelo, que no tenía que estar ahí, que pertenecía a otro lado, y efectivamente pertenecía a una zona como de culto. Pero claro, yo lo que me pregunto, porque siempre, sabéis, en todas las investigaciones siempre hay más allá de lo que ocurre, más allá del hecho, hay como una especie de enseñanza para mí. No sé cómo explicarlo bien, pero todos los casos que ocurren en su naturaleza, con lo que quieran demostrar, con lo que quieran decir, me intentan demostrar algo también. Y yo intento aprender de eso porque uno no deja de ser un aprendiz constantemente. Entonces, y más cuando uno se enfrenta a estas cosas y que, como os digo, yo soy el primero que sé que esto suena a locura, que sé que suena... Y resulta que a mí no me gusta que suene porque yo estoy aquí. Entonces, es curioso. Pero, ¿sabéis? A veces en estos lugares en los que parece que no hay nada, o que parece que todo está quieto como se veía aquí, hablan mucho porque su silencio habla. Y no es que yo esté leyendo a través del silencio para encontrar códigos y deducir cosas, no, sino que el silencio habla. ¿Por qué? Porque las cosas que quedan parecen testigos, mudos testigos de quién las puso, de cómo las puso, de para qué las puso, de por qué las puso, de qué le llevó a poner eso, ¿no? Ese gusto, de esa impregnación en el ambiente, de querer mostrar un hogar, una casa, lo que fuese. Y también en el fondo acaba hablando un poco de las ideas, de los comportamientos y de la vida de quienes vivieron allí. Y entonces ocurre algo que es fascinante, y es que un fantasma, un espíritu, ya no es un fantasma ni un espíritu, sino es un ser vivo, como nosotros, con experiencias, con sentimientos, con emociones, con filias, con fobias, con todo. Eso es fascinante porque es la correspondencia de acción y reacción de lo que genera la vida, teniendo la única certeza de que cuando llega un momento determinado vamos a salir por delante o en una cajita. Pero es fascinante cómo en el misterio ocurre esto, y es fascinante ¿por qué? Porque esto viene desde muy atrás. Este lugar, que sé que aquí tenéis una cueva fantástica, yo adoro las cuevas, es la cueva de Sandaili, en el País Vasco. Es un lugar fantástico. Como os digo, yo adoro las cuevas. Y si recordáis, lo anterior que hemos visto es la imagen de una casa. Esta es una cueva. Pero fijaros, es interesante porque nosotros seguimos viviendo en cuevas. Lo que pasa es que son cuevas tecnificadas, pero nuestras casas son cuevas. Es lo mismo pero tecnificado, adaptado a nuestra época, adaptado a nuestro tiempo, a nuestro espacio. Pero sin embargo, en estas cuevas como nuestras casas, hay un sentido de ubicación, de pertenencia, de refugio. Y eso en el fondo no deja de ser un reflejo de lo que tenemos dentro también. Esa búsqueda de refugio,
de englobar en un espacio físico lo que tenemos dentro y proyectarlo. Y eso también tiene muchísimo que ver con la experiencia del misterio, porque en la experiencia del misterio es importantísima la referencia de los sentidos para ubicarnos. Pero por ejemplo en esta cueva, que en este punto donde tuve la fortuna de poder subir y mostrar mis respetos, digamos, a una cueva que es absolutamente vulvar, absolutamente femenina, en el sentido más potente todavía del asunto, me di cuenta que esa luz que veis que está puesta allí la puso mi querido Luis Uriarte, que es el tecnólogo del programa y que lleva unos aparatos que son alucinantes. Pero cuando estuve en la oscuridad, a mí me tragó la cueva por completo. O sea, yo me convertí en una mota más de polvo de esa cueva y mis sentidos se trastocaron. ¿Por qué? Porque perdí la referencia de mis ojos, perdí la referencia de la luz. Pero sin embargo seguía siendo yo. Y entonces la experiencia del misterio se vuelve algo deslumbrante y mucho más. ¿Por qué? Porque al perder la referencia de los sentidos, digamos que uno intenta ver con lo que tiene dentro. Intenta ver con lo que hay aquí, con la mente, con la conciencia. Y es un reto fantástico. Porque eso nos conecta con realmente lo más profundo y el mayor misterio que somos nosotros mismos. Porque, claro, cuando estaba en la cueva, o cuando veo esta imagen, que son imágenes de Victoria Bail, una chica que hace unas imágenes fantásticas, yo me preguntaba en esa cueva, ¿qué late en nuestra percepción? ¿Qué es lo que está allí? ¿Qué late en una persona que vino desde el otro lado del mundo a encontrarse luego en Madrid con su realidad? Yo vengo de Perú, soy de una ciudad que se llama Arequipa, que es muy andaluza. Arequipa es una ciudad tremendamente andaluza en muchos aspectos. Pero en esa ciudad, cuando era pequeño, en casa, siendo hijo único, pues cuando mi madre no estaba, ya había una señora que nos cuidaba, a mí y a mis primos, que venían a casa también. Y cuando había tormentas y el viento soplaba, yo le preguntaba a Inocencia, ¿qué es eso? ¿Qué es ese sonido? Y me decía que era la respiración de los espíritus. Y me quedaba alucinado. Claro, un crío pequeñín se quedaba alucinado con eso. Porque a mí no me interesaban los coches, no me interesaba el fútbol, ¿no? Ahora sí me interesa el fútbol. Los coches me siguen dando igual. Pero claro, a mí me pasaban cosas de pequeño. Y que me dijesen que era la respiración de los espíritus, para mí era tan especial, que a día de hoy, cuando digo esa frase que la dijo Inocencia, una gran señora, me sigue llevando a algo importante, y es que descubrí que el misterio es poesía pura y dura. Por eso el misterio se nos escapa. Por eso cuando intentamos cogerlo, cuando intentamos grabarlo con aparatos, intentamos registrarlo con cámaras, es huidizo. ¿Por qué? Porque el misterio no está a tu servicio, no responde a ti, es como un verso libre. Llega y tiene su impacto. Y muchas veces su impacto no es lo que tú esperas, porque tú estás esperando grabar una psicofonía o grabar una imagen aquí y resulta que te viene por aquí detrás. Y eso, en sus enseñanzas, tiene algo importante. Y lo importante es que el misterio es una apertura absoluta a los sentidos, a la conciencia y a lo que somos. Fijaros, en este momento, hace un momento cuando estaban las luces, yo podía ver algunas caras. Tengo astigmatismo y tengo presbicia, con lo cual, pues, imaginaréis cómo puedo verlas. Pero en un momento determinado se han ido las luces y ahora solamente veo contornos, no veo las expresiones. Pero no veo lo que está al fondo, Me pierdo eso. Pero es que aún más, que yo se esté mirando y que yo mire para aquí, que mire para aquí, no significa que no hay nada detrás. Lo que pasa es que no giro la cabeza y no lo veo, pero está. El misterio es así. El misterio tiene que ver con esa percepción de las cosas. Si a mí me hubiesen dicho, con 14 años, cuando en Arequipa salí corriendo por la tarde por un parque,
asustado de ver a una persona que no era muy amable, que digamos, y que me decía, ya vendrás, y que pues era alguien del otro lado. Si alguien me hubiese dicho que iba a estar hablando en 2022 en Nerja de estas cosas, diría, pero... Y sin embargo estoy aquí. Pero mi percepción mantiene la imagen de ese chico con 14 años y de ese chico con 7 años que escuchó Inocencia y de ese chico que se está preguntando cómo será la pieza que sale mañana en Cuarto Milenio. Y ese chico que tampoco sabía que un buen día iba a estar con el grupo EPTA haciendo cosas. Para mí, EPTA es una familia. Veis, está mi querida Paloma Navarrete, mi querida Tidi Cabello, mi querida Sol Blanco Soler y mi querido José Luis Márquez. Somos un grupo multidisciplinar. En cuanto a que José Luis es físico nuclear, Paloma es una antenita, pero es psicóloga. Sol es periodista y es encargada de cosas de protocolo, y Tidi se encarga de cosas audiovisuales, y yo soy periodista y yo soy como soy también. Y en el grupo tenemos una manera muy interesante, muy bonita y muy cómica de acercarnos al misterio. Porque en el fondo, el misterio está más cerca de lo que pensamos. Siempre pensamos que el misterio está en lugares abandonados, en casas extrañas y tal. No, y está en cualquier lado. En cualquier lado, en un bar, en una discoteca, en el metro. ¿Por qué? Porque donde está la vida, está la vida. Aunque la vida cambie y deje los envoltorios físicos, pero está. Donde está la conciencia, y la expansión de la mente y el cerebro y todo lo que somos capaces de crear es alucinante. Pero sobre todo porque hay algo que es increíble. Pero que me encanta decirlo. Cuando hay gente que viene y me mira pensando que yo soy una persona súper especial, y a veces me da ganas de decirle, pero tú sabes que a veces se me quema el arroz, que a veces plancho mal, porque yo plancho para relajarme, sinceramente. Me pongo a planchar y me relajo porque pongo a pensar en cosas y tal. O que a veces cuando voy a investigaciones con EPTA, con Cuarto Milenio, me pongo nervioso, siempre me pongo nervioso. Y para evadir esos nervios, me pongo a pensar en chistes de Chiquito de la Calzada, me pongo a pensar en cosas cómicas. ¿Por qué? Porque es mi manera de decirme tranquilo, o sea, no te empanes, porque me empano. Y hay veces en que me preguntan, oye, que me gustaría ver un espíritu, y siempre les digo, pues mírate al espejo. Es que es obvio, o sea, a veces el cine ha hecho mucho daño en cuanto a mistificar tanto algunas cosas, pero es tan natural, y por eso a veces nos sobresalta tanto también, porque es tan natural. Incluso cuando alguien ve a un ser querido, que ese ser querido aparece y le dice te quiero, esa persona escuchando te quiero sale corriendo igualmente. ¿Por qué? Porque la vida confronta la vida, y con EPTA estamos investigando eso. Y os digo que es cómico también, porque tenemos muchos códigos de humor entre nosotros, muchísimos, muchas situaciones graciosas. Estas tres mujeres son irrepetibles, son fantásticas, para mí son tres leonas de las que no dejo de aprender muchísimo, o sea, ¿sabéis? Hay mucha gente que parece que habla de la espiritualidad y parece que se le pasea el alma fuera. Y sin embargo hay gente que no habla tanto de la espiritualidad, pero que notas que tiene un espíritu súper potente. Pues estas mujeres hablan de espiritualidad, pero tienen una fuerza que, madre mía. Y yo estoy muy honrado de ser parte del grupo, mucho. Y con ellas estuvimos investigando en una residencia de ancianos. Un lugar donde uno se confronta justamente con la caducidad de la vida. Un lugar de tránsito. Como esos buses que sabes que tienen un trayecto que van a llegar a un punto. Cuando estuvimos allí, lo primero que vi fue una señora que me habló de uno que no caminaba bien y que no quería que subiese a su habitación para nada, y que no iba a subir, que él quiso subir pero que no iba a subir, y que este además era un recién llegado y que no, pero que este no, además está un poco cojo y no, y la señora estaba muy enfadada y decía, no, este está cojo y no. Una señora muy...
sea, no era nadie harapiento ni nada, una señora vestida con su ropa normal, peinadita normal, pero que me lo decía y me decía como, me trataba de usted, que es muy gracioso, y me decía que no quería que subiese el hombre este. Pues cuando lo conté, después de la sorpresa inicial de los que trabajan allí, pues dijeron que efectivamente había un señor que estaba en la planta de abajo que quería subir a una habitación que era la habitación de esta señora que había fallecido no hace mucho y que le estaban operando porque tenía una cosa en la pierna y tal y cual, pero que en esa habitación había habido ruidos y tal. Independientemente del caso, de que hubiese una coincidencia en lo que estaba contando y tal, me di cuenta de cómo ese lapso de caducidad que tienen las cosas no quita que la gente siga viviendo sus circunstancias, que la gente te siga pidiendo algún tipo de respeto de sus circunstancias, más allá de este formato físico. Y que tú eres un mandado, porque tú tienes que dar ese mensaje de una forma u otra, porque ellos se sienten bien si tú lo das. Aunque no siempre los mensajes son los adecuados, o sea, hay gente que es muy impertinente en el otro lado, hay gente que se cree que tiene la razón sin tenerla. Y hay veces que tú mismo te das cuenta que tú eres un mindundi que no te estás enterando tanto como deberías de lo que te están diciendo. Por eso, siempre me gusta decir que las personas a las que les ocurren las cosas parecidas a las que a mí me ocurren, pues no somos seres especiales, ni somos... ¿Por qué? Porque llegamos a lo que llegamos, porque a veces somos muy cortitos, porque a veces tenemos un ego que nos convertimos en pavos reales, y porque en mi caso lo que más me repatea es cuando hay cierto algo de superioridad. Mi abuela siempre decía que por el agujero más pequeño se escapa todo el aire, y es verdad. Es verdad, es verdad. Y en esta residencia descubrí una cosa importante, que todos, absolutamente todos, debajo de la cama siempre tenemos polvo. Todos. Vivos o desencarnados, todos. Y hay lugares como las residencias que tienen ese hábito marcado, pero también lugares como las cárceles, aunque estén abandonados, en los cuales a veces quedan cosas que no son presencias, sino que son impregnaciones, es decir, una imagen que se repite una y otra vez haciendo lo mismo. No es que sea un espíritu, no es que sea alguien, una entidad, sino es un registro de energía, sea de la naturaleza que sea, que parece, siempre digo parece, porque intento ser cauto con esto, en todo digo parece, porque creo que solamente tendré la certeza de todo esto cuando me toque irme. Lo estaba hablando con Natalia hace un rato, ¿no? Creo que solamente será así cuando me toque. Pero en estos lugares donde ha habido situaciones marcadas, cárceles, residencias, hospitales, pero no solamente eso, sino, pues como os digo, bares, discotecas, sitios donde ha habido mucha vida y donde ha habido emociones fuertes, quedan marcadas cositas. Pero claro, esas cositas que quedan marcadas, a veces me pregunto si son emociones que sugieren o sugestiones que emocionan. Porque evidentemente si os metéis en una cárcel de noche, pues, y os metéis en un calabozo que veis que la puerta está así, queráis o no, siempre os queda la duda, a ver si se me va a cerrar la puerta, a ver si voy a ver a alguien, a ver si me va a pasar esto. Y es divertido estar yendo con policías y que te digan, oye, ¿estás viendo algo? No. ¿Pero estás viendo algo? No. ¿Pero estás viendo algo? No. ¿Pero estás viendo algo? Sí. No me digas eso. Entonces, ¿para qué preguntas? ¿No? Es que, ¿sabéis? Es el hambre de las ganas de comer. Intento ser muy cauto, pero es muy divertido. Es muy divertido porque, ¿sabéis? Por ejemplo, en la cárcel ocurrió una cosa bien interesante, que me di cuenta que tanto estos policías con pistola en la cintura, como yo, diciendo que siento lo que siento y que me ocurre lo que me ocurre, somos tan vulnerables al misterio, tan vulnerables, que ni la pistola, ni lo que yo diga, son armas absolutamente fiables para describir esta circunstancia. ¿Por qué? Porque en el misterio nos quedamos cortos de palabras. Por eso nos desbarajustamos con las emociones. Y por eso en lugares como este, que es el Castillo Albergue de San Servando, en el cual, pues como en la Asamblea de Mérida, se juntan los tiempos, se juntan los cultos religiosos, se juntan los enterramientos, se juntan obras que remueven restos y que parece ser que cuando se remueven restos, algo se activa. Probablemente, es una teoría que tengo, creo que se reactiva porque la muerte siempre ha de ser respetada. Y el formato físico de enterramiento ha de ser respetado porque es parte de un rito.
es parte de un rito de trascendencia que entronca con lo más profundo de lo que somos y que entronca con nuestra idea de la trascendencia y de nuestro tránsito y del respeto a los restos que son nuestros. Pero cuando en este castillo, por ejemplo, que lo que estáis viendo es fantástico, la fachada es fantástica, pero por dentro lo cambiaron a una decoración como de los años 50, 60, se removieron cosas, pues se montó un cambalache tremendo. Y yo me pregunté, en sitios así, donde había una señora también de ropaje suntuoso, lujoso, pero de expresión muy dura, que recuerdo que éramos 3 inquilinos en el castillo, bueno, 5, Julián el cámara, Luis Uriarte, el tecnólogo del programa, que va con sus aparatos, y que es Clara, una chica y yo, que la chica era una chica que había ido pues, al albergue a quedarse y tal, y Clara y yo dormimos en las habitaciones calentitas. Nos pusieron cámaras. En la habitación de Clara pasaron cosas muy raras, golpes, durmió muy rara ella. Y en la mía, en lo que es la mía tenía 2 camas, estaba hasta mi cama aquí y aquí había un pasillo. Yo notaba constantemente que caminaba alguien por el pasillo. Pero llega un momento en el cual te gana el cansancio del desgaste y dices, pues vale, si quieres caminar no hagas ruido, déjame dormir. Es que ahí me sale un poco lo peruano, ¿sabes? Pero al día siguiente, cuando salimos con Clara, que esta es la tarde, cuando después Clara me contó todo lo que había habido y que coincidió con los enterramientos, con la figura de la mujer que se veía en esa habitación donde yo estaba y tal y cual, me pregunté, ¿qué es lo que queda cuando en sitios como estos se borra hasta la memoria? Cuando se borra todo lo interior, esos pasillos por donde caminaba esta mujer que ya no encuentra nada de eso, y cuando los restos que están arrinconados en un lado, ¿veis la torre que está allí? Pues para el lado de allí está todo lleno de tumbas, de enterramientos, pero que no tienen nombre y que están frente a un Toledo fantástico, emocionante, misterioso, pero que se queda ahí. Y pensé, es que a lo mejor, claro, es eso, a lo mejor si remueves lo último que queda de ti en este plano, sobre todo si has tenido un apego material, que es tu tumba, pues a lo mejor no te gusta como te has ido. A lo mejor has seguido tu camino, pero luego miras atrás y dices, pues que me habéis removido eso. Y con Clara también, como con Carlos os contaba antes, tenemos experiencias compartidas. Clara tiene una antena fantástica para la transcomunicación instrumental, para la grabación de psicofonías, fantástica. Y es como que me hace pensar que todos tenemos esa antena de decodificación y de interpretación de los estímulos, todos. Hay mucha gente, sobre todo los que son muy así, que les encanta decir que no, soy yo el que percibo, ven a mi consulta y yo te voy a decir todo lo que tú quieras, pero mañana vienes, porque es que ahora estaba conectando con tu padre, pero se me ha ido, pero si mañana vienes me pagas 400 euros y te digo lo del mensaje de tu padre. Es que no funciona así, desde mi punto de vista no funciona así, o sea, y menos si existen los nexos de las emociones y los sentimientos. O sea, si alguien te quiere y está del otro lado, te lo va a decir, no necesito un teléfono, te lo va a decir. Lo que pasa es que, claro, a veces te lo dicen y sales corriendo, porque si este es el cuadro de tu padre ha fallecido y te quiere decir que te quiere, y ves que el cuadro es esto, muchas veces sales corriendo, pero es que a veces el padre está haciendo eso para que le hagas caso. Es su manera de decirte, hazme caso, pero ahí es cuando tienes que decirle, pero no te das cuenta que no te hace caso porque no te ve. Pero son circunstancias muy humanas. Y con Clara hemos vivido muchas, porque quizás sea momento de explicaros un poco qué es lo que me ocurre a mí, y porque estoy viendo la hora también, para no pasarnos. En mi caso lo que ocurre es que lo que siento que tengo es un estado psicobiológico, ¿vale? Yo no le llamo un don, porque para mí un don no es esto, para mí un don es, lo que están haciendo todas esas personas anónimas que están en zonas peligrosísimas,
y que se están dejando la vida por gente y que nadie sabe quiénes son. Eso es un don. Para mí esto es un estado psicobiológico, porque es un estado psicobiológico que pasa por mis sentidos físicos, que pasa por mi conciencia y que conecta con algo más absolutamente mágico, especial. Y cuando digo mágico, lo digo en el sentido más... y que no sé exactamente qué es muchas veces, pero que sé que está ahí, que existe. Yo no puedo convenceros, no puedo, porque no es mi labor y porque sería un sinvergüenza si intentase convenceros de algo, no. Yo puedo exponer, no imponer. No quiero hacerlo porque además estoy buscando en ello. Y siento que a mí todo esto se manifiesta a través de mis sentidos físicos. ¿Por qué? Porque son las herramientas que tiene este cuerpo en conexión con la realidad para traducir todo eso. Y me valgo de mis ojos porque cuando digo que veo a estas entidades es que las veo, es como veros a vosotros, pero un poquito más granulados, pero es como verlos físicamente. Les puedo escuchar. Últimamente siento más olores, que es la clariescencia, pero hay detalles que me llaman la atención y que uniéndolo a cuando era pequeño pues me doy cuenta que ocurre. Cuando les veo, su mirada, los ojos, son un poco más profundos y como con más brillo, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Yo no les veo tremendamente distintos a nosotros, no. Mi cuerpo, de una manera u otra, al interpretar esos estímulos externos, que son como paquetes de información que yo recibo, porque cuando esto ocurre, cada maestrillo tiene su librito, ¿vale? Pero yo lo que hago es como que abro una llave. O sea, yo no tengo abierta la llave todo el día, no. O sea, yo tengo que estar en lo que tengo que estar, que es mi día a día, lo que os contaba, pues planchar, trabajar, pues hacer mis cosas que tengo que hacer, porque soy muy de hacer muchas cosas, vivir mi día a día, eso es lo importante. Porque lo que más me enseña todo este mundo es que tengo que vivir mi día a día, el ahora. Lo de después ya vendrá. Y entonces, en esos paquetes de información, cuando yo los estoy percibiendo, yo paso a un segundo plano. ¿Por qué? Porque soy un teléfono, nada más que eso. Y ese teléfono tiene que estar bien para que el mensaje sea lo más oportuno, lo más correcto, lo más fidedigno posible y lo más claro. Porque sé que ese momento de conexión es precioso, es oro. ¿Por qué? Porque ese momento de conexión tiene que ver con mi tiempo y mi espacio aquí, en este momento en Nerja, con ese tiempo y ese espacio de ese espíritu, entidad que está en el otro lado, pero que yo desconozco su tiempo y su espacio. Entonces, cuando se genera esa conexión, hay que aprovechar al máximo el momento, hay que aprovechar al máximo el punto. Y, ¿qué ocurre? Al pasar al segundo plano, la información llega rápida y llega tal cual es. Por eso, a veces, yo le llamo el condemor, porque el condemor es que me pongo a decir cosas y las digo tal cual. Claro, a veces salen tacos, a veces salen expresiones raras y a veces salen cosas que tienen que ver mucho con la persona, porque a veces los mensajes son para que te enteres tú solamente. Y ahí empieza a veces el mercado de lágrimas, a veces empiezan esas cositas, o perdóname la expresión, cabrón, ¿cómo puedes saber eso? Y yo, así, es que no soy yo, o sea, no. Ojo, a mí no se me mete ningún espíritu en el cuerpo, no, ni me lo llevo encima, ni nada, no, para nada. Yo soy yo y fijaros, no se me puede meter ningún espíritu dentro por una razón, porque ¿qué pasa? Coge mi espíritu y lo pone en una percha y le dice, ahí te quedas hasta que... No, yo soy yo no pierdo en ningún momento la hegemonía de lo que es mi pensamiento, de quién soy yo, no, para nada, y no me llevo nada. Me llevo cosas en el pensamiento, sí, me llevo preguntas, me llevo emociones, me llevo enseñanzas y a veces me llevo también chascos, porque a veces, en mi caso, este estado psicobiológico que os digo,
yo sé que lo tengo que usar para lo que tengo que usar, lo que es para intentar ayudar. Y digo intentar ayudar porque no siempre se puede, y porque sé que tanto en NEPTA como en Cuarto Milenio, que no se ve, pero después de las investigaciones siempre intentamos echar una mano, pues hay algo básico. Fijaros, para mí es importante intentar echar una mano por una sencilla razón. Porque uno va a una casa, encuentra a alguien que está ahí, alguien del otro lado, que intenta hacer algo, que tiene un problema, una circunstancia, que quiere decir algo. Fijaros, si fuésemos a investigar solamente eso y nos fuésemos, sería muy injusto, porque yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría si yo fuese ese espíritu? Vienes, me investigas, sabes que tengo un problema y te vas, ¿y yo qué? Y no me parece justo eso. No siempre se consigue, pero cuando se consigue es bonito, es bonito. Después de las investigaciones, yo tengo sed, pero no es porque me consuman energía ni nada de eso, no. Tengo sed porque hablo mucho, y porque como estoy hablando, mi cuerpo, digamos, funciona como una máquina que está así. Siento que los ojos se me ponen un poco más secos, siento un picor en los labios, siento... me baja la temperatura a varios grados, que es una cosa bastante curiosa. Y creo que todo eso son muestras de mi cuerpo que está somatizando, digamos, ese cambio de percepción y que está interpretándolo a través de mis herramientas físicas. Pero bueno, está ahí. Y eso me pasó también en esta cueva, en la cueva de las Huizas. Esto está en el Pirineo aragonés, una cueva fantástica también. Porque ese estado psicobiológico que os cuento, lo sentí en esta cueva, en la cual ahí tiene sus propios secretos, tiene su propia manera de expresar las cosas, y en la cual, con la linterna, encontré esto. Algo muy antiguo, en una zona donde hay pintura rupestre que estaba estudiando y que tuve la fortuna de poder entrar. Y para alguien, yo adoro la arqueología, me hubiese encantado ser arqueólogo, ¿sabéis? Quizás por eso estoy estudiando todas estas cosas de egiptología ahora. Encontrar esto, pensé, no estoy viendo a nadie, pero es que no hace falta ver a nadie, o sea, estoy viendo un pacto de amor. Esto era un pacto de amor, en una zona donde se dejaban peticiones románticas, peticiones, pero fijaros, o sea, antiquísimas, y estaban allí. Y claro, uno se plantea, ¿qué es lo que queda a través de todo esto? ¿Qué es lo que queda? Pues las emociones. En esa percepción, en esa experiencia, en ese deslumbramiento, en el programa 500 de Cuarto Milenio, que fue en Encerrona en toda regla, fue tremendo porque a mí nunca me dicen a lo que me llevan. Mañana la investigación que sale, pues fue lo mismo. Me dicen, vamos, subimos a un coche y nos vamos. O sea, yo soy el perfecto secuestrado. El perfecto secuestrado, porque soy el que no pregunta, llevo una mochila y ya está. Entonces, en este programa fue un salto al vacío tremendo porque me dicen, vamos a ir a un sitio, vamos con Carlos Largo, Clara Taoces, y me dicen, vamos a ir a buscar a un señor. Vamos en el coche, se sube Pedro Baños, y veo a un señor con pinta de alguien muy respetable, y se queda mirando, yo le miro, nos saludamos, y me dice, yo tenía ganas de conocerte. Y yo dije, yo también, porque no sabía qué decir. Y me dejan en el parador de Toledo, y me dicen, bueno, más tarde te venimos a buscar. Pues en el parador, yo estaba fantástico, encantado, viendo Toledo, ya os digo, Toledo me encanta. Y me vienen a buscar por la tarde y salimos. Y me dicen, lo vamos a pasar genial. Bueno, pues lo vamos a pasar genial. Yo no sabía quiénes iban a estar. Yo pensé que íbamos a ir igual a una casa, Toledo, pues casas antiguas. Y como no me dicen los sitios a los que vamos, y que yo lo agradezco muchísimo porque también es una manera de, primero, no cotillar en las circunstancias, no hacer mi listino y no tener la tentación de buscar, y al mismo tiempo de querer yo preguntarme cosas, pues iba en el coche y nos metemos por una zona de campo, digo, pues iremos a una casa de campo, qué sé yo, hasta que llegamos a un punto que pone todo por la patria. Digo, uy. Entramos y había señores con fusiles. Digo, uy. Normalmente el día previo a la investigación y el día de la investigación siento una cosa aquí, que sube y baja por el estómago cuando pienso en esto. Puede ser un ascensor así.
pasamos varios controles y veo más militares y digo, madre mía, y Carlos me dice, lo vamos a pasar genial. Y Clara, mi querida Clara, me dice, lo vamos a pasar bien mal. Cuando me dice que lo vamos a pasar bien mal es que es nefasto. Bueno, pues entramos, veo una ristra de tanquetas, varios militares con galones, y estaba pensando, pero madre mía, o sea, ¿qué es esto? Para el coche, viene Iker y me dice, tío, que lo vamos a pasar, va a estar genial esto. Yo estaba pensando, mi estómago se comenzó a sentir cada vez peor. Y cuando os digo peor, es que peor de verdad, o sea, notaba unos ruidos raros y pensaba, y Carlos me dice que va a estar genial. Viene un militar y me dice, ¿tenía ganas de conocerlo? Y digo, encantado y tal y cual. Y resulta que estábamos en el campo de maniobras de las islas. Y claro, en ese punto yo me preguntaba, ¿cómo voy a describir lo que es imposible? O sea, y ocurrió. Y resulta que Iker nos mete en un coche, llegamos a un punto y me dice, Aldo, ¿por qué no te vas con Pedro a dar un paseo? Y yo dije como chiquito, ¿cómo voy a dar un paseo con un señor que es un coronel, que me acabo de enterar que es un coronel? Y dimos un paseo por todas las islas. Lo que ocurrió fue interesantísimo, concordó con todo lo que había pasado. Y allí fue como ¿sabéis? Como una bofetada de humildad cuando te das cuenta que por mucho que tú puedas sentir cosas, por mucho que tú tengas esa llave que la abres, estás completamente expuesto al exterior, estás completamente expuesto al exterior, estás completamente expuesto a encontrarte que la realidad siempre te va a dar sorpresas. Y que en esas sorpresas que te va a dar la realidad, hay momentos en que nuevamente, como en el Palacio de Reina Shelley, el silencio se apodera de ti. Y aunque tú vayas soltando lo que vas percibiendo, tú sabes que dentro, en lo más profundo, en eso sugerente que es evidente, te vas quedando cada vez más callado, más callado, más callado. Que tu ego, a no ser que te creas demasiado, pues se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Porque te das cuenta que eres partícipe de algo que aparentemente es imposible, que es difícil de explicar. Y que allí en este lugar, Manuel Martín Loeches, pues con su neurociencia, me puso aparatos por el cuerpo para registrar mis ondas y que yo lo agradezco porque también es importante para mí saber que esto no está así, sino que ocurre algo en mí. Yo quiero saber qué pasa en mí, necesito saber qué pasa en mi cuerpo, necesito saber qué ocurre en mi cerebro, necesito saber por qué mi percepción es la que es y cómo conecta en mi conciencia, en mi inteligencia, en mi cerebro, en mis neuronas. Pues hubo unos registros muy curiosos, fueron muy interesantes. Una zona que estaba llena de enterramientos, una zona donde había un teléfono que está sonando por aquí, y donde volví a repasar un poquito las páginas del tiempo en historias de una señora, que no puedo deciros el nombre de la señora, pero que existió, de un amor no correspondido, y de nuevamente ese vacío que queda cuando en un sitio como este, el balneario de la Ermida, pues uno se encuentra que quienes están por ahí están viviendo una época determinada, que viven sus espacios, su tiempo, sus olores, sus ropas, sus sentimientos, sus apegos, sus desapegos, pero que lo viven y que te ven y saben que tú eres un invitado, que estás de paso. Y que como esta grita que es como muy, muy terrorífica, según se vea, pues parece que parece que la vida en el misterio se va mostrando como un álbum de fotos también. Es bastante curioso porque el misterio no deja de tener melancolía, mucha melancolía. Pero claro, ¿os acordáis que os dije que yo me empano con las cosas que intento demostrarlas, intento explicarlas? Si yo veo a alguien intento dibujarlo. Últimamente lo intento dibujar. ¿Por qué? Porque me gustaría que mis ojos fuesen cámaras fotográficas para registrar lo que estoy viendo y que se pudiese ver a tiempo real. Pero dibujar a este señor y que resulte que hay una foto de un señor que era el mismo que había muerto en esa casa, en esa habitación, y para mí es interesante porque también es una forma de atrapar lo que parece que se esfuma, y que en esa tensión de intentar atraparlo, de una manera u otra,
vuelvo a esa especie de caverna en la cual, si ellos hacían pintura rupestres, pues yo hago algo parecido porque dibujo fatal, pero vuelve a ser la expresión más profunda del ser humano, intentar explicar con sus medios las cosas. Por eso os digo que a mí la palabra medio, sensitivo, siempre me da mucha cosa. Yo soy algo y con eso tengo bastante. Y porque además esas palabras medio, sensitivo, es como colgarse medallitas y créeme, cuando vives estas cosas te das cuenta que eres un aprendiz que menos medallitas y más abrir libros. ¿Por qué? Porque la realidad mistérica da golpes como esto. Yo nunca había visto una cosa así. Y en Oñati, cerca de Oñati, en el País Vasco, con mi querido Javi Pérez Campos y con Luis Echazarra y Luis Uriarte, vi una cosa que era casi 3 metros, negra, con fondo, no sé qué es, nunca he visto algo así, con un comportamiento inteligente que se movía, como veis, se puso delante de Enrique y detrás de Enrique, lo mismo que hizo con un testigo que conocí al día siguiente, y que no sé qué es lo que es. Entonces, por eso entendéis que os digo que uno no deja de ser un aprendiz. Y por eso siempre sospecho y dudo de quienes te dicen que esto es así del misterio. ¿Quién lo sabe realmente? Yo sé que hay algo detrás, pero no lo estoy viendo. ¿Cómo puedo decir exactamente lo que hay? Es que os estoy viendo y teniéndoos aquí, no sé cuántas butacas hay aquí. O sea, si no soy capaz de saber exactamente qué está ocurriendo en la recepción en este momento, ¿cómo voy a decir que el otro lado, sea lo que sea, es así? Creo que es importante ser cautos y tener sentido común. Porque al final creo que esto que no sé qué es lo que es, me vuelve a traer a ese nivel poético del que os hablaba, ese lapso de realidad fantástico en el cual la experiencia, aunque yo intente contaros lo que es difícil de explicar. Como es un poco difícil de explicar lo que mañana sale en Cuarto Milenio, con estos dos señores, con Javi Pérez Campos y Enrique Echazarra, en un sitio llamado Leza, y que el caso fue interesante porque fue totalmente humano también. Pero fijaros, esto es el misterio. En el fondo, no es tanto la imagen de algo que ocurre en un sitio raro, sino este es el misterio. O sea, 3 personas que están buscando y que intentan encontrar algo. Y yo espero que si de algo os ha servido lo que os he hablado, pues lo exprimáis. Y que lo que sí os puedo decir es que la magia es y la magia existe, que está ahí. Así que quiero agradeceros muchísimo que me hayáis estado oyendo y que os sirva de algo, y que todo sea propicio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querido Aldo.